considerando lo que estamos viviendo, cuentavientes. La verdad es que es una mañana triste. Le mandamos el más grande abrazo a Julio Luis García, director de MMKG, que justamente esta madrugada falleció su papá debido a COVID. Y creo que es el caso de tantas historias y de tantos ustedes allá afuera que han tenido tremendas pérdidas. A Julio particularmente, que es alguien muy querido en nuestra vida, en este programa, gran amigo para Rebeca, para mí y para todo el equipo de MMKG. Es espantoso que tenga que estar viviendo eso. Su papá fue internado en el hospital con una oxigenación muy baja la noche de ayer, y estaban debatiendo si lo intubaban, si no lo intubaban, y me despierto con la noticia de que desafortunadamente falleció. Es muy serio el tema del COVID. Hoy amanecemos en México con 16,468 casos en las últimas 24 horas, que es la cifra más alta. Seguramente ustedes, al igual que yo, cada vez conocen a más gente que está contagiada, a más familias que tienen este virus. Eh, Casi 1,000 muertes en las últimas 24 horas. Sé que para muchos de ustedes este espacio de 10 a 1 siempre esperan que les demos ánimo y que los alegremos y que los distraigamos de lo que sea que estamos viviendo. De, pero creo que también un día como hoy, y sobre todo por los invitados que tenemos, es también un buen momento de reflexión, porque siempre he pensado que si algo nos ha enseñado esta pandemia es entender qué es lo importante, qué es lo relevante. Ha sido una gran, gran, gran enseñanza para descubrirnos de cómo somos, de cómo nos conducimos, de cómo pensamos, de cómo nos manejamos en situaciones de alto estrés, de crisis, de profunda preocupación, agobio, ansiedad, de cómo enfrentamos muchos la depresión y sobre todo cómo enfrentamos muchos el dolor y la pérdida. Y por eso, ahora que me estaba intentando peinar esta mañana, pensaba que estos 4 hombres que están conmigo en el programa son como mis 4 sabios, como los Reyes Magos, que nos hacen pensar y repensar lo que pensamos desde diferentes ángulos. Y por eso quería tomar este viernes como un viernes de reflexión, porque todos estamos cansados, en muchos casos desesperanzados, pero lo que sí es cierto es que todos hemos tenido alguna pérdida cercana. No importa si es de un ser humano, no importa si es del trabajo, si es de la libertad, si es de la paz o de la tranquilidad. Y por eso quería tomar estas 3 horas enteras del programa e invitarlos a todos a que hagamos una pausa en esta vida tan complicada y tan convulsionada que tenemos, y aprovechemos estas 3 horas para verdaderamente contactar con nosotros mismos y reflexionar a profundidad. Esto es lo que hacen estos 4 hombres. Pasan gran parte de su vida reflexionando y en constante contacto con su espiritualidad, no importando si son judíos, católicos, budistas o cristianos. El día de hoy vamos a hablar sobre el dolor, sobre la pérdida y la percepción que tienen cada una de estas religiones y filosofías sobre el tema, y qué podemos aprender de estos 4 hombres para mejorar nuestra propia vida. Está con nosotros Tony Karam, presidente y fundador de la Casa Tíbet en México, organizador de las visitas de su santidad el Dalai Lama a México. Él estudió budismo en la Universidad de Naropa, en Boulder, Colorado. Está el rabino Moisés Chicurel, que es rabino judío principal de la comunidad sefaradí de México. El pastor Mauricio Sánchez Scott, que es pastor cristiano y aparte presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas. Y el padre Raúl Martínez, licenciado en Sociología, maestro pastoral urbano por la Universidad Lumen Gentium, presidente del Secretariado Social Mexicano y párroco en la parroquia de San Rafael, Tlalmanalco. Bienvenidos a los 4. Eh, Siento mucho haber empezado tan densa esta mañana, pero la verdad es que me duele muchísimo lo que está pasando con Julio, que tuvo la pérdida de su papá, y me duele muchísimo todas las historias que leo de los cuentavientes que han tenido
tremendas pérdidas, pérdidas sumamente sorpresivas, y es impresionante todo lo que nos ha arrebatado esta pandemia, todo lo que nos ha arrebatado el COVID. Y lo que yo quiero entender y quiero que entendamos todos es cómo salir de esta crisis y cómo no permitir, como lo digo siempre, que lo que nos pasa no le pase a nuestra alma. ¿Quién quiere hablar? Bueno, yo creo que todos deseamos hablar. Gracias, Marta, por esta oportunidad. Yo creo que empezaste muy bien. Creo que estos tiempos no son para distraernos, estos tiempos no son para entretenernos, estos tiempos no son para divagar. Estamos viviendo tiempos inéditos, tiempos extraordinarios, en los cuales debemos de enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Yo puedo asegurarte que hablo en nombre de mis compañeros desde sus diferentes perspectivas y desde su propia fe, en que tenemos una carga por compartir con las personas una óptica espiritual que creemos es lo único que puede traer paz al corazón del hombre. Así que agradecemos profundamente esta invitación y las reflexiones que de aquí saldrán es nuestro deseo que sean de bendición para aquellos que nos escuchen en esta mañana. Padre. Marta, yo agradezco mucho nuevamente la invitación y reafirmando lo que decía Mauricio, creo que es un tiempo profundo de reflexión y qué bueno que estamos aquí sentados, hermanos de diferentes religiones, de diferentes creencias, y que al mismo tiempo estamos manifestando la unidad, que creo que la unidad, la fraternidad y la solidaridad que estamos mostrando en este programa es un signo en el que todos tenemos que no sentirnos solos, que con nuestras diferencias creencias, con nuestra pluralidad religiosa que existe en el país, en el mundo entero, lo que hoy más necesita la humanidad es esto, un signo de hermandad, un signo de fraternidad, un signo de encuentro, que es lo que estamos haciendo esta mañana. Agradezco de veras a todos y a los radioescuchas que están sintonizando esta mañana, que están en estos momentos difíciles de dolor, de enfermedad, de tristeza, que es un momento de encontrarnos, que nadie está solo, que las diferencias y creencias religiosas, cualquier diferencia que tengamos a nivel personal, no son signos de desunión. Al contrario, esta mañana sintámonos unidos, encontrémonos juntos y juntos reflexionemos para seguirle encontrando sentido a nuestra vida y a nuestra existencia. Saluda Qué a lindo. todos con mucho cariño. Qué lindas palabras, padre. Tony. Pues yo creo, Marta, y primero a todos feliz año, que esta circunstancia tan compleja por la que el mundo y nuestro país transita puede ser vista como un recordatorio que es muy positivo, necesario, diría yo, en la época y era en la que vivimos de nuestra vulnerabilidad, así como simultáneamente de la impermanencia y la transitoriedad de todas las cosas en el mundo y en nuestras vidas en general. Creo que nos hemos convertido en buena medida en una sociedad muy autocomplacente. También siento que de alguna manera hemos olvidado la importancia de aprovechar lo que es realmente importante en la vida y aquello que en ese está dotada de genuino significado. Y visto desde una perspectiva positiva, porque bueno, evidentemente esta transición tiene muchas ópticas, pero si deseamos abrazar una que sea constructiva, lo que la pandemia y todas las dificultades que le acompañan nos aporta es un recordatorio en torno a aprovechar cada instante de la vida, porque nadie entre nosotros tiene garantía y certeza de que tengamos una nueva mañana, ¿sí? Así que qué maravilloso desde esa óptica el poder reevaluar las batallas con las que nosotros nos vinculamos en la vida, saber cuáles son importantes y cuáles no lo son, y a través de ese medio también modular nuestras distintas aflicciones mentales y emocionales. Y por otro lado, y por último, el generar un vínculo que creo, como todos mencionamos y señalamos, de empatía con los que nos rodean, dado el hecho de que todos compartimos en común un deseo de bienestar y felicidad, una determinación de trascender el dolor y el sufrimiento, y pues esta crisis nos afecta colectivamente. Así que esto nos ofrece la oportunidad de extender nuestro corazón hacia los demás y entender que somos seres sociales,
que vivimos en un contexto de interdependencia y que no existimos como islas y que todo lo que hacemos, pensamos y decimos genera pues afectaciones que influencian a otros y por tanto también a nosotros mismos. Claro. Muy. Buenos días, buenos días. Antes que nada, externar nuestras condolencias a tus compañeros y a quien en este momento también se encuentre sintiendo una pérdida, expresar esas condolencias profundamente y condoler, tener la capacidad de sentir el dolor ajeno, es una de las cosas que más nos muestra la bondad humana. Condoler es algo que requiere empatía y la empatía es algo completamente humano, a nivel de poder regalar una lágrima, que es una de las expresiones humanas más profundas que hay cuando sientes la pérdida de otra persona, también es una de las situaciones más esperanzadoras que hay. Nos dicen nuestros sabios que cuando se dice que Dios borrará las lágrimas de los rostros, de las mejillas de todos quienes han llorado, la pregunta en ese aspecto es, ¿por qué no impedir que exista el llanto? ¿Por qué no impedir el llanto en sí? ¿Por qué no hacer algo para que no tengamos que llorar a priori? ¿Por qué el consuelo es secar la lágrima que hemos dejado caer? ¿Por qué? Pues porque cuando uno tiene la capacidad de llorar por alguien, por un ser querido, por alguien que ya no está, por alguien que deja un hueco, nos muestra todo lo bueno y todo lo positivo que dio, todo lo bueno y todo lo positivo que dejó. Lo triste sería no llorar a alguien cuando se va, porque eso hablaría de alguien que se va sin haber dejado nada, de alguien cuya ausencia no deja ningún hueco. Y en el momento en el que nosotros como seres humanos podemos condoler, podemos sentir el dolor ajeno, como lo dice Miguel de Unamuno, también mostramos la enorme capacidad de consentir, de sentir al otro. Y eso es lo que nos muestra últimamente que tenemos un nivel de conexión espiritual que va más allá de lo físico, que va más allá de lo material. Y en ese momento es donde puede también entrar el hilo de esperanza, de que nuestro ser y nuestra existencia no solamente se limita a lo físico y a lo material. Entonces, pues externando nuestras condolencias, esperamos que este consentir, que esta capacidad de sentir a los demás sea el combustible, que sea la gasolina, la fuerza, la energía, de donde vamos a obtener la inspiración para salir adelante de todo lo que nos está pasando y agradecer también la invitación a esta mañana de reflexión y de inspiración para poder salir de todo esto. Fíjense que cambiándole un poco el tono a la conversación, les cuento que mi papá me pone loca, mi papá me pone loca. Es un hombre sumamente espiritual y cada vez que hablamos de la muerte, siempre me dice que es el término incorrecto, que para él es simplemente una transición. Y que uno tiene que tomar esa transición cuando el cuerpo físico ya no le es útil y que él bajo ninguna circunstancia quiere que nadie llore el día que se muera, que al contrario, el día que él haga la transición, porque así usa el término, eh, quiere que todos sus hijos y todos los que lo queremos celebremos su vida y su paso por este mundo. Me encantaría que todos viviéramos la muerte y viviéramos eh, el dolor de esa manera, tan práctica y al mismo tiempo tan profunda, de simplemente entenderlo como un paso natural, a pesar de las circunstancias en las que se dé, hacia otra vida. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Y ahorita también quiero que hablemos del dolor, la definición del dolor para cada uno de ustedes y de la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Creo que uno de los mejores dichos es que
pues el dolor es un poco a fuerzas, pero el sufrimiento sí puede ser algo opcional. Entonces, empiezo contigo, Mauricio. Bueno, con respecto a lo que mencionas de tu papá, que me parece maravilloso, yo he tenido el gusto de hablar con él telefónicamente y compartir una charla. Efectivamente, desde el cristianismo, desde el punto de vista bíblico, sabemos que la muerte no es el fin de nuestra existencia. De hecho, es el inicio de una eternidad en la presencia de Dios. Y eso es motivo de celebración. El apóstol Pablo diría, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en otras palabras dice, si a mí me pones a elegir qué prefiero, si estar aquí en la tierra o irme a la presencia de Dios, yo preferiría ya estar en la presencia de Dios, pero si soy útil en algo para Dios aquí en la tierra, pues donde Dios disponga, ¿no es cierto? Entonces, la óptica ante la muerte de un cristiano es muy diferente a la de cualquier otra fe, porque es el paso a encontrarnos con nuestro Creador y encontrarnos de una manera eterna. Ahora, por otra parte, es muy difícil y muy complicado ver la muerte como algo natural, porque de hecho yo creo que no es algo natural. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos creados por Dios para vivir eternamente. De hecho, la muerte es quizá una de las más grandes aberraciones que hay sobre esta tierra, que seres eternos tengan que morir. Y por eso es que bien a bien no sabemos cómo reaccionar ante la muerte, ni como personas, ni como cultura, y a lo largo de la historia. Por eso es la razón de las pirámides, es la razón del Taj Mahal, es la razón de las momias, es la razón de hay quien hace fiesta, hay quien llora, hay quien los pone en una barca y la entienden y la dejan ir. La verdad es que la muerte nunca ha podido pasar inadvertida para ninguna cultura. No sabemos bien a bien cómo reaccionar y buscamos algo que traiga consuelo. En realidad, lo que nos da consuelo y lo que nos trae esperanza y lo que nos hace llevadero una transición tan tremenda como es la ausencia de un ser querido es precisamente la esperanza y la promesa y la certeza, la convicción de que los vamos a ver. Ahora, preguntabas tú, ¿de dónde sale esa convicción? ¿Cómo puedo yo conviccionarme de que es así? Uno mismo no puede. Bíblicamente es el Espíritu Santo quien pone esa certeza en nuestro corazón y entonces viene lo que la Biblia habla, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Yo debería de estar triste quizá, pero no lo estoy, debería estar deprimido, pero no lo estoy. ¿Por qué? Porque viene esa paz que es sobrenatural. Entonces, así es como debemos de abordar nosotros la muerte o la transición desde el punto de vista bíblico. A mí, yo te voy a decir una cosa, a mí me rodea mucha gente cristiana. Eh, y tengo el caso, y escuchen esta historia porque me causa esta envidia, de una pareja de señores en Estados Unidos. Su hija tiene un accidente en uno de esos highways en Estados Unidos, se impacta contra un tráiler y instantáneamente se muere. Una chava divina de 24 años con la vida por delante. Dicen que el peor dolor que puede sentir cualquier ser humano es la muerte de un hijo. Y yo pensaba en estos padres, ¿no? Que acaban de perder a su hija. Y cuando tuve oportunidad de hablar con ellos, de saber cómo estaban, me impresionó muchísimo, y especialmente para ti, Mauricio, y no sé si es exclusivo del cristianismo, ya me tendrá que decir Moisés, Tony y Raúl, pero la entereza, la fe, pero sobre todo la tranquilidad y la paz de saber que aunque estaban sufriendo por no tener la presencia física de su hija aquí, había por otro lado una paz y una tranquilidad de saber que ella estaba en un lugar mucho mejor que la tierra. Y dije, qué impresionante y qué afortunados y qué envidia la gente que tiene ese nivel de fe, que le puede dar un contexto y una perspectiva diferente a algo tan fuerte y tan doloroso. Al mismo tiempo, te cuento a ti, padre Raúl, una querida amiga perdió a su marido, su pareja de 45 años,
hace un par de meses y hablé con ella un par de horas después de que había fallecido su esposo. Y me dijo, Dios se lleva a las florecitas más lindas del jardín y Él está muy bien y está entre nosotros y estoy muy tranquila. Ella es una mujer sumamente católica, con una fe impresionante de siempre. Y nuevamente dije, qué envidia, no les da envidia, cuentavientes, saber que hay gente allá afuera que tiene esa esperanza, esa fe, esa confianza tan arraigada, que tiene un salvavidas y tiene una muleta muy poderosa que muchos de nosotros a lo mejor no tenemos. La Biblia habla de que la fe es un ancla que mantiene nuestra embarcación en medio de las peores tormentas en el lugar donde debe estar. Justo antes de entrar al aire comentábamos pues de todo esto que se está viviendo como pandemia y yo te comparto esto no es extraño, Marta, es sobrenatural, pero no es extraño. Una llamada que yo hice 5 minutos antes de entrar al aire fue con una persona de nuestra congregación que su mami, una querida congregante, acaba de fallecer hace unas horas. Y la escuchas hablar y habla con esa entereza y esa convicción de que están realmente en un lugar mejor. Y esto te lo puse también a título personal. Mi madre perdió a mi abuela, a mi papá y a mi hermano mayor en un lapso de menos de 3 meses, ya te lo he comentado. Y la fortaleza de mi madre, yo cuando murió mi abuelita, le dimos la noticia, finalmente era una mujer mayor, pero luego muere mi padre, que a pesar de que era un hombre mayor, era un hombre increíblemente sano, increíblemente fuerte, y estábamos prácticamente terminando de enterrar a mi abuelita cuando fallece mi padre, y luego fallece mi hermano. Y ahí sí fue cuando yo dije, híjole, ¿cómo le doy yo la noticia a mi mamá? Le di la noticia, claro que hay tristeza, claro que hay dolor, pero viene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y podría yo darte, hay gente escuchándonos en este momento de nuestra congregación, hay otra hermana en Cristo, Miriam, que falleció su hijo recientemente y ella habla con personas que están pasando por esa pérdida para darles esperanza. Entonces, es posible, si hay alguien que nos está escuchando, que no puede con una pena, que no puede con una pérdida, deben de saber que es posible, pero es algo sobrenatural. Es una paz que no la va a poder dar nada que el mundo pueda ofrecer. Solamente Dios puede traer esa paz y esa convicción a nuestro corazón. Yo abordaría este tema desde una perspectiva un poquito distinta, que pues caracteriza al punto de vista y la visión que tiene una tradición no teísta como es la del Buddha-dharma, el budismo en general. Primero, el intentar tener presente que en el entorno, en el universo en el que nosotros moramos, nada viene de la nada y nada se transforma en nada. Y desde esa perspectiva, pues naturalmente los sucesos vitales a los que nosotros nos vemos expuestos tienen significado, sea que los conozcamos o no los conozcamos. Creo que esto es, como punto de partida, algo muy importante de señalar y subrayar. Todo aquello por lo que transitamos tiene significado y depende de nosotros el hacer un esfuerzo por extraer el significado que esos sucesos vitales en efecto contienen y nos pueden aportar. Así, entonces, aún la peor de las circunstancias vitales, quizá como son las plagas y lo han sido a lo largo de la historia de la humanidad, pueden obsequiarnos una enseñanza que simultáneamente en cada uno de nosotros, a nivel colectivo o individual, detone algún tipo de crecimiento. Depende de nosotros y no de esa condición y circunstancia el emplearla de una forma edificante y constructiva para el desarrollo de nuestra calidad de vida presente o futura, si es que creemos o tenemos confianza en esa noción, o depende de nosotros el tan solo experimentar, al vernos expuestos a esas condiciones y circunstancias, sufrimiento y dolor. Esto es, esas circunstancias de vida, y esta es una instrucción primaria de la filosofía budista, no tienen un significado intrínseco, independiente a aquel que el individuo les aporte, les dé y les proyecte. Así que yo, como punto de partida, pediría a nuestra audiencia pensar acerca de qué significado puede dotar y qué entendimiento puede imprimir en esta condición por la que la humanidad hoy atraviesa.
quizá el hecho de que nos hemos divorciado del mundo natural, quizá el hecho de que los seres humanos hemos abusado del mismo, y quizá la invitación a que tenemos que reparar la afectación negativa que hemos ejercido sobre el mundo, en lo colectivo y en lo individual en general. Y dos, pues el tener presente, y es muy reconfortante, y en esto la tradición budista comparte ese punto de vista que es común a toda espiritualidad, que la conciencia, nuestra naturaleza fundamental, es una energía lúcida y como tal, como así dicta el principio de Lavoisier, no se crea ni se destruye, se transforma. Y en ese contexto, nuestra estancia en el mundo y la identidad que en él tenemos es temporal, pero la existencia no comienza con esta vida y no termina con pues la desorganización de la misma. Que esta vida es como un sueño, entre una miriada de sueños por los que en la noche transitamos. Y si podemos generar este tipo de convicción, esta confianza, entonces nuestra manera de lidiar con las vicisitudes, pero también con las cualidades de la vida, puede cambiar radicalmente. Vivir en el presente es todo lo que existe. No hay pasado, no hay futuro, tan solo está lo que tenemos en este momento, que olvidamos comúnmente por estar distraídos con tantas preocupaciones y tantas expectativas, deseos y proyecciones en general. Claro. Regresando del corte, quiero escuchar al padre Raúl Martínez y al rabino Moisés Chicurel. No se vayan, ya volvemos. Estas 3 horas, por si quieren unirse con nosotros, estamos tomándolas para reflexionar y para pensar y repensar cómo creemos que pensamos con respecto al dolor, al sufrimiento, a las pérdidas, a la muerte, y cómo darle un significado que sea más esperanzador y que nos genere más confianza, certeza, fe y tranquilidad a las complicaciones que estamos viviendo cada uno de nosotros. Gracias a todos los que en Twitter nos están compartiendo sus pérdidas, desde Erika, que perdió a su cuñada y que su hermano se queda con 2 chiquitos de 7 y de 20 años, a Rebeca con su hermano desaparecido, a Mome, que perdió a su abuela, y a todos los que han tenido tremendas pérdidas en esta época. Para ustedes es que estamos haciendo este programa. Y cómo poner en perspectiva las pérdidas tan fuertes. Cuando pocos tienen ese nivel de espiritualidad y de entendimiento de la transición, de dejar el cuerpo físico, como ustedes. Y voy contigo, Rabino Moisés Chicurel. Gracias, Marta. Hay un lugar donde dice el Zohar, que es uno de los de las obras cabalísticas clásicas por excelencia, que uno de los grandes engaños, de hecho el gran engaño, el mayor engaño de todos es la muerte, pero uno de los grandes engaños de percepción y todo lo que debemos de hacer en esta vida es nutrirnos de la información correcta, del conocimiento correcto para poder tener la percepción correcta de las cosas. Uno de los grandes engaños de percepción es de que el ser humano siente que va a vivir por lo menos 1000 años. Y si no viviera por lo menos 1000 años, o si de hecho viviéramos 1000 años, eso sería poco. Los engaños de percepción tienen que ver con aquello que no tiene sustancia, ¿eh? Las cosas que son etéreas, que no tienen sustancia y nos hacen que podamos confundirnos. Entonces, el tiempo es un engaño de percepción. Y eso es lo que hace que nosotros sintamos, por ejemplo, cuando uno cumple, como su servidor, mi esposa y yo cumplimos 40 hace unos meses, ¿no? Y entonces te entra toda esta crisis de que ya no eres chavito y de que ya estás creciendo y que ya no eres tan joven y que ya empiezas a entrar a los pisos que tienen apellido ñor y empiezas como a sentir que perdiste algo. Eso es una paradoja de percepción, porque realmente nosotros vivimos en un presente continuo. Vivimos un presente continuo y la idea es poder conectarse con el presente continuo. Lo que hacemos es que nos dejamos llevar por nuestras falsas expectativas de prosperidad autoimpuesta, donde tú te estás condicionando de qué es lo que debe de ser para poder tener
cierta estabilidad emocional o a lo que le queramos llamar felicidad. Y cuando algo de lo que nosotros perdemos, de lo que nosotros poseemos, esa posesividad que también nos hace tener esa falsa sensación de estabilidad o de bienestar. Entonces, cuando perdemos algo de lo que poseemos, nos hace sentir que tenemos una carencia. Ahora, cuando esto va a lo emocionalmente más importante, que son las relaciones con nuestros seres queridos, con nuestros padres, con nuestros hijos, con hermanos, con nuestras parejas, la pérdida de una de estas situaciones que nos da tanto en la vida nos va a hacer infinitamente infelices de manera momentánea. Lo que pasa es de que ese tránsito que nos hablas de tu papá, que considero alguien que me urge conocer porque nota que habla con una sabiduría inmensurable, ese tránsito del que él habla y lo que él te pide a ti en el momento, yo te voy a decir, no hay manera de que no lo llores, que viva todo lo que debe de vivir, como decimos nosotros los judíos, hasta 120, que viva en toda su plenitud, pero el día que se vaya, te va a hacer carente. Y eso es, de hecho, cubrir eso, tratar de que eso no se sienta o que no duela, tratar de ser inhumano. Pero lo que él te trata de transmitir es de que aprendas a transitar hacia una perspectiva que sea más real. Y esa perspectiva más real tiene que ver con saber, entender que todo lo que nosotros le damos una importancia, la tiene en la medida en la que nosotros se la estamos dando. Hay una palabra que describe es un poco esto. lo que decía Tony, ¿no? Es correcto, yo soy muy, muy coincidente en lo que está diciendo Tony y por eso le decía en el corte que creo que esto le va a resultar muy importante. Para poder tener Kedushá, el concepto hebreo de Kedushá es trascendencia. El concepto hebreo de Kedushá es cuando tú estás conectado con esta trascendencia. Es la integración de los tiempos, la integración de tu ser y la integración de tus sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando uno, y por esto en el judaísmo esto es muy claro, y sobre todo desde el punto de vista cabalista, de que tú tienes dos formas de percibir a Dios. Cuando tú estás pasivo en el mundo, se percibe al creador con el nombre de Elohim. Elohim es la fuerza creadora, imponente, que creó el universo tal cual es, con sus reglas, y es por lo tanto el sentido de juicio, el sentido de rigor, el sentido de fuerza, de poder. Él es el poder. Y es a lo que normalmente se refieren las tradiciones occidentales cuando hablan de Dios, cuando utilizan la palabra Dios. Sin embargo, la idea del judaísmo es lograr trascender eso y llegar a comprender la integridad del ser, que es Hashem, el nombre, el tetragrama, el nombre divino. Es cuando se integran todos los tiempos, el pasado, el presente, el futuro, cuando se integran todas las situaciones posibles. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos dejar de pensar en un futuro que aún no está presente, o estar anclados en un pasado o en una situación y soltar. O sea, es decir, hay que entender esto y es muy duro en el momento en que se siente una pérdida, pero vamos a hablar, cuando tú tienes a alguien que está en pérdida, tú tienes que consolarlo, tienes que consentir, lo que hablaba yo hace un momento, tienes que apoyar, tienes que ayudarlo, tienes que expandir tu ser hacia ese otro ser para hacerlo que sepa que no está solo. Pero a medida en la que uno puede ir saliendo de ese duelo y también prepararse, para todo nos tenemos que preparar emocionalmente, espiritualmente. Tenemos que elevar nuestro grado de conciencia para poder tener la percepción correcta de las cosas y entender. No es ninguna sorpresa la muerte. La eventualidad de la muerte y en cómo se da la muerte es lo que nosotros quisiéramos tener el control de ello para poder estar más preparados, pero no lo vamos a tener nunca. Entonces, tenemos que entender las cosas más elementales de nuestra existencia. La muerte es una absoluta certeza y las circunstancias y la eventualidad de la muerte es algo que nunca vamos a saber y nunca vamos a controlar. Por lo tanto, tenemos que estar emocionalmente preparados para saber soltar, para saber dejar ir, para saber... Cosa que no sabemos hacer, ¿eh? Eso es gravísimo, porque porque, bueno, aquí ya tenemos que meter otra serie de cosas, pero aquí el punto es de que la sociedad nos educa a ser posesivos, nos educa, o más bien nos adoctrina a sentir una falsa seguridad al poseer objetos, poder, reconocimiento, dinero, etcétera, etcétera, y también relaciones emocionales con otras personas. Entonces, el momento en el que tú logras prepararte y entender
que el presente continuo es el momento en el que estás. Y ese presente continuo, en la medida en la que logras integrarte a ese presente continuo, entonces vas a trascender, vas a saber dejar soltar, porque esta nueva realidad, cuando tú pierdes a alguien, es una nueva oportunidad también. Mi abuela falleció, les voy a decir, una de las personas que más he amado en esta vida, que más me ha enseñado y que siempre menciono y que siempre mencionaré. Falleció más o menos en el 2005. Mi relación con ella es vigente, actual, presente. La escucho, me sigue dando consejos, sigue presente, porque dio tanto, porque estuvo tan presente, que aquí sigue. Y entonces lo que yo dejo ir es la posesividad de que yo la quiero aquí para cuando yo la quiera, para cuando yo quiera visitarla, para que me haga mi sopita de fideos que me hacía cuando yo era chiquito. Y esa posesividad es la que tengo que aprender a soltar, a dejar ir. Y el momento de duelo, esto es con respecto a uno mismo, con respecto a la preparación. Y en el momento en el que nosotros vemos a alguien más en duelo, es bien importante saber dar un acompañamiento a ese duelo de manera efectiva. Y aquí voy a hacer mención de algo delicado. ¿Sí? Nosotros como seres espirituales o como personas que intentamos o pretendemos ser espirituales, tenemos que entender que el momento de duelo de otras personas son para acompañarlos, para darles el mayor acompañamiento y tener muchísimo cuidado de que esa vulnerabilidad emocional no debe de ser aprovechada para ningún sentido de ningún tipo, sino el acompañar a alguien de manera real. La vulnerabilidad de la pérdida es algo que como seres humanos son de los momentos más difíciles en los que podemos estar. Y entonces esa vulnerabilidad, como cualquier otra, desgraciadamente puede ser muy aprovechada por situaciones, por diversas situaciones. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente acompañar a la persona que se encuentra en duelo y fortalecerlo e invitarlo para que eventualmente pueda salir fortalecido de esa situación y seguir adelante. Bien, gracias, Moy. Padre Raúl. Pues saludo con mucho cariño nuevamente. No, igualmente. ¿Cómo poner en perspectiva para todos los que han tenido una pérdida algo tan difícil? Estaba pensando ahorita que estaban hablando cada uno de los que compartimos esta mañana, que qué importante es que todas las personas tengamos una religión y tengamos una fe en algo en que apoyarnos. Lo triste en estos tiempos es cuando alguien no pertenece o no tiene un grupo religioso y toda una doctrina que le dé sentido a su vida y a su existencia. Porque entonces eso sí es lo más grave y es lo que muchas personas en este tiempo están viviendo. Que a lo mejor se decían cristianos, judíos, católicos, en fin, pero no practicantes. Entonces, una cosa es decirlo y otra cosa es tenerlo en práctica cotidiana con tu vida y que lo hagas efectivo y afectivo para poder sobrevivir. Entonces, una invitación a todos los que nos están escuchando, si alguien no has encontrado una religión, no has encontrado en qué apoyarte de manera trascendente, búscalo. Búscalo porque todas las religiones, todas te van a ofrecer un sentido y un espacio espiritual que te van a ayudar a resolver y a encontrarle sentido a lo que estás viviendo. Esa sería una primera invitación, que todos busquemos eso. En segundo lugar, una vez que tú aceptes, te adhieras a una comunidad religiosa, tienes que profundizar en lo que la doctrina tiene como base, en las enseñanzas que te da y profundizar porque el poder comprender y el poder estudiar, meditar el origen de las diferentes situaciones y las diferentes realidades que estamos viviendo, como son el dolor, la angustia, la tristeza, la soledad, la vamos a encontrar desde la religión que nosotros adquiramos y le va a dar sentido. Entonces, en esa perspectiva yo hablo desde la fe cristiana, desde la fe católica. Pareciera ser que el origen, según nuestra tradición judeo-cristiana, el origen
del dolor, del sufrimiento, de lo que a veces vivimos humanamente, nos lo da el libro del Génesis en el origen, ¿no? Cuando el hombre en su soberbia quiere tener la misma capacidad de Dios y es algo que lo hace volver totalmente y perder su divinidad y quedarse humanamente. Entonces, ¿cuál es el enfoque que tenemos desde la perspectiva de fe? Que estamos en un momento transitorio terrenal y que el futuro es regresar nuevamente a la casa del Padre. Y entonces toda esta experiencia que tenemos de dolor, esta experiencia que tenemos de sufrimiento, esta experiencia que tenemos de angustia, de desesperación, es un momento en el que nosotros tenemos que restaurar y mejorar como personas humanas para poder regresar nuevamente a la casa del Padre. Y una vez restaurados y reconfortados, podemos vivir en plenitud la vida. Y recordar que aquí estamos de paso, ¿verdad? Que esta es una experiencia totalmente terrenal, que no es el final de la vida, sino que hay algo más trascendente. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando tú te adhieres a una comunidad, vas a experimentar totalmente una experiencia de vivir en comunitariedad. Es decir, es muy bonito cuando tú en las mañanas, por ejemplo, tienes la capacidad de sentirte acompañado, de sentir una familia más allá a veces de tus seres queridos, de tus hermanos, sino que amplías tu comunidad en la que tú puedes compartir tu dolor. Por ejemplo, nosotros todas las mañanas, en la misa que acabo de celebrar, es muy bonito encontrarnos. Ahorita no podemos encontrarnos con toda la comunidad por el confinamiento, pero existen las redes sociales en las que la gente me manda sus intenciones, en las que las personas experimentan no la soledad, sino un sentido comunitario y que me hablan, que me dicen, Padre Raúl, puedes pedir por mi hermano, puedes pedir por mi familia. Y entonces, en el fondo, lo que le está dando el sentido a la religión es esa experiencia comunitaria. Y lo que decía hace rato Moisés, es decir, es el momento de acompañarnos, es el momento de no sentirnos solos, sino saber que pertenecemos a una comunidad que es lo que le da sentido a nuestra vida. Y pasar de ese sentido individual, egoísta, egocentrista, a un sentido comunitario. Por eso, y más que nunca, las personas que en este momento nos escuchan, que se sienten solos, busquen a alguien que los pueda apoyar, busquen a alguien que los pueda escuchar, acérquense a su comunidad, generemos espacios de comunidad. No necesariamente tienen que ser espacios para reflexionar algo bíblico, religioso. Tal vez podemos hacer un grupo de amigos, de amigas, en la que nos podamos escuchar, pero es importante no quedarnos callados, no quedarnos encerrados, porque ¿qué es lo que está pasando ahora? Hemos estigmatizado la enfermedad del COVID. Entonces a la gente le da vergüenza decir que está enferma y no es un castigo, no es algo, estamos en una pandemia y todos podemos contagiarnos en cualquier momento. Estamos en ese riesgo de contagiarnos y el que tú te hayas contagiado no es que hayas sido una persona irresponsable, no es que no hayas tenido cuidado, sino simplemente yo conozco a familias que han vivido con todos los cuidados posibles y se contagiaron. ¿Cómo? No sabemos. Y entonces no tenemos que estigmatizar, al contrario, tenemos que compartir lo que estamos sufriendo y aprender juntos a vivir estos momentos y estos procesos, porque si nos encerramos en la soledad, nos angustiamos por temor o por miedo a que nos enjuicien, a que nos estigmaticen lo que estamos viviendo, eso nos hace más difícil este proceso. Tenemos que aprenderlo a compartir en comunidad, a vivirlo en fraternidad y reconocer y comprender que hay cosas que podemos controlar, hay cosas que puedo cambiar, pero hay cosas que se rebasan de mi situación, hay cosas que no puedo cambiar. Pero entonces, ¿qué sí puedo cambiar? Mis hábitos, mi manera de cuidarme, mi manera de entender la vida, de qué es lo que está pasando. Yo quiero terminar esta parte diciéndoles que no tenemos que sentirnos estigmatizados,
No tenemos que sentirnos señalados porque nos hemos contagiado. Es un tiempo de aprender a sentirnos solidarios, a escucharnos unos a otros, a no enjuiciarnos. Es un momento de comprender. No es un tiempo de buscar culpables, es un tiempo de solidarizarnos. Y la fe y todo lo que nosotros, porque nos podemos formar, nos podemos preparar, pero ya en la realidad concreta se nos es difícil a veces resolver la situación. Primer paso, no estamos solos. El que estés viviendo este momento con la enfermedad, no te tiene nadie que estigmatizar. Estamos en una crisis, estamos en una pandemia y es un momento de solidarizarnos. Si perteneces a una comunidad religiosa, acércate, comparte tu dolor, tu tristeza, que juntos, con una llamada, con una oración, nos vamos a sentir acompañados. Muchas gracias, padre. Son las 10:54 de la mañana. Regresando, ¿cómo poner en perspectiva lo que estamos viviendo? ¿Es un castigo de Dios? ¿Cómo entender a un Dios misericordioso cuando ha habido tanta pérdida, tanta devastación en este mundo en este último año? La diferencia entre el dolor y el sufrimiento. Y muchas cosas más en esta mañana de reflexión en W Radio con el padre católico, el doctor Raúl, el padre Raúl Martínez, el rabino Moisés Chicurel, nuestro amigo budista Marco Antonio Karam, Tony Karam, y nuestro pastor cristiano Mauricio Sánchez Cota, al volver en W Radio. No se vayan. Estamos tomando estas 3 horas para entender mejor lo que pensamos, y si necesario, pensar de manera diferente si eso es algo que nos va a traer más paz. Hemos vivido momentos muy complicados, estamos en un momento sumamente difícil, cada vez sabemos de más gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido un ser querido, que ha perdido a lo mejor la paz, la tranquilidad, que está deprimido, que está ansioso, preocupado, profundamente estresado. Son momentos muy complicados, cada vez tenemos más contagios en nuestro país, en el mundo. La cifra de muertes es estratosférica. Estamos tratando de reflexionar con Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet, que es budista, el rabino Moisés Chicurel, rabino principal de la comunidad sefaradí en México, el pastor cristiano Mauricio Sánchez Scott y el padre católico Raúl Martínez Orreortúa. Quedó en el tintero lo siguiente. Sabemos que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es opcional. Y participemos todos y siéntanse libres de tener las conversaciones que tenemos fuera del aire, al aire. Pero uno puede escoger sufrir o no sufrir, Tony. Yo creo que sí. Yo creo que este es el tema nodal del adiestramiento mental en general. El que nosotros, y me disculpo por reiterar un punto que exalto una y otra vez, pero que nosotros estamos expuestos a un entorno que no tiene significado intrínseco. No hay circunstancia vital alguna que exista desde sí misma, desde su propio lado independiente en términos de la experiencia que de ella derivamos, de la interpretación que hacemos de ella. Explica. Ahora, evidentemente, en el contexto del vivir nos vemos expuestos a diferentes tipos de estímulos, entre ellos algunos que nos afectan negativamente, como por ejemplo si alguien te pellizca, pues por naturaleza eso produce una experiencia que es dolorosa. Pero el hecho de que tú la transformes en un elemento de sufrimiento, eso ya no depende del pellizco per se, sino depende naturalmente de la manera en que tú lo concibes, interpretas, el significado que le aportas. Ahora, en distinción a lo que comentábamos hace un momento y aquí pues platicando con Mauricio, y creo que estará de acuerdo, simplemente quiero clarificar este elemento. En el contexto de la tradición budista abordamos a la muerte de una forma distinta, no la concebimos como algo que no es natural, al revés, decimos que la única variable, el único elemento del todo natural e inevitable de la existencia es la muerte. Y creo precisamente que el sufrimiento que derivamos de la misma tiene que ver con el pelearnos con la naturalidad de la misma.
Todos nos vamos a morir. Esto no está sujeto a la opinión, no está sujeto a nuestros deseos, esperanzas o manipulaciones. La muerte es la única variable que podemos abrazar con absoluta certeza en torno a la existencia. ¿Cuándo nos vamos a morir? Nadie sabe. No podemos decir que es antinatural el que una persona grande muera o una persona joven lo haga, porque morimos a todas las edades. Y vuelvo a insistir, creo que lo que a este mundo venimos a aprender, si algo, es a soltar y a entender pues la naturaleza transitoria de todas las cosas. Porque todo pasa, inclusive la existencia. Y día a día, momento a momento, en cada instante de nuestro ser, tenemos que aprender a soltar y no identificarnos con nada y con nadie. Decía el Buda que el sufrimiento viene de identificarnos con lo que no somos y de tratar de hacer propio, poseer lo que no nos pertenece. Esa es una instrucción muy importante, Marco Antonio, el aprender a desapegarnos, ¿no? Así es. Porque a veces vivimos como apegados mucho a las cosas, y más las cosas materiales, que a veces como pareciera ser que lo que le da sentido a nuestra vida, que lo que le da felicidad a lo que hacemos cotidianamente. Y ese punto que tocábamos en el receso se me hace muy importante, Marco Antonio. Es decir, cómo aprender a desapegarnos a las cosas que a veces sentimos que es lo fundamental en la vida. Y Raúl, no confundir desapego con indiferencia. Creo que esta es una distinción muy importante. Por ejemplo, el sentir desapego de un hijo no es que no te importe tu hijo, simplemente es suspender una tendencia habitual, aflictiva, exagerar las cualidades positivas de esa persona, de tu hijo, o al proyectar sobre tu hijo cualidades positivas que no le pertenecen, aferrarte a ese punto de vista y, peor aún, concebirle como una fuente genuina de bienestar y felicidad. Cuando un hijo, y para el caso cualquier otro individuo o persona, tan solo operan como una causa cooperativa de nuestro bienestar. Pero la causa fundacional y eficaz de la misma es interna, es íntima, es subjetiva, es cómo es que nosotros percibimos el mundo. Pero entonces, ¿se puede elegir sufrir o no? Yo creo que elegimos sufrir, pero elegimos habitual y compulsivamente. El sufrimiento uno lo elige. Ahora, hay que también reflexionar en dónde ponemos el énfasis, porque fíjense, como ya se ha establecido aquí, como bien menciona Tony, no sabemos cuándo vamos a morir, no sabemos dónde vamos a morir, no sabemos cómo vamos a morir, solamente sabemos que vamos a morir. O sea, está totalmente fuera ni de qué vamos a morir, pero está totalmente fuera de nuestro control. Pero lo que sí está en control es cómo vivimos. Y platicamos más de la muerte, y hacemos más énfasis luego en la muerte que en la vida, que es finalmente lo que hay en este momento. Independientemente de nuestras creencias, de qué va a suceder después de que uno muera, que ahí es donde hay diferencias realmente entre nosotros, lo que todos estamos de acuerdo es que lo que hay hoy por hoy, y nadie lo va a poder debatir desde su propio, es que estamos vivos. Y deberíamos de enfocarnos en qué estamos invirtiendo nuestra vida. Y al entrar variables como el dolor y el sufrimiento, entendemos que no puede ser eso vida, no se puede vivir en medio del dolor y no se puede vivir estacionado en el sufrimiento, porque eso ya dejaría de ser vida y entonces ya estaríamos hablando en los terrenos de la muerte. Pero qué fuerte lo que acabas de decir, porque tienes toda la razón. Si vives con sufrimiento, eso no es vida. No es vida. Y hay gente muy resentida que vive adicta a volver a sentir, a resentir una y otra y otra y otra vez, y hasta se regodea en el sufrimiento, porque creen, y yo creo que eso también tiene que ver con un tema cultural y sociológico, que cuando sufres eres una mejor persona, que cuando sufres tienes corazón, que si no sufres eres frío y calculador y careces de las características propias de un ser humano. Y por ende, Marta, entre más sufres, más bueno eres. Sabes que hay una cosa muy importante, el sufrimiento, y esto es algo que se tiene que exaltar y señalar una y otra vez. El sufrimiento, a pesar de lo que a menudo se dice, no es en sí mismo un mecanismo de desarrollo y evolución. Lo que propicia ese desarrollo y evolución es la manera en que interpretamos el sufrimiento.
Así que el pensar que sufrir en sí mismo es un mecanismo que nos permite trascender, pues es una superchería, es algo equivocado. Sí. Sí. O sea, si para crecer necesitamos sufrir y para... yo prefiero no crecer. Gracias. Yo preferiría no crecer. No, no hay que confundir lo que es el dolor de lo que hablábamos con el sufrimiento. Yo enseño en mis discipulados que el dolor es una señal de que algo está a punto de causarte sufrimiento. El problema es que el dolor se va a ir, pero el sufrimiento se va a quedar y se queda para toda la vida si no lo sabes controlar. Entonces, ¿cómo evitas entrar al sufrimiento? ¿Qué pasa? Hay muchos tipos de dolores. Hay dolores físicos, hay dolores emocionales. ¿Qué pasa cuando algo te duele? Eso es una señal de que te tienes que mover. O sea, si tú te sientes en una silla y hay una tachuela, sientes ese dolor, nadie se va a quedar ahí estacionado. La respuesta natural es pararte y cambiarte a otra silla. Bueno, lo mismo pasa, pero eso lo manejamos muy bien en el dolor físico, en la incomodidad física. Nos movemos, buscamos deshacernos de eso que nos está lastimando. Pero cuando el dolor es emocional o espiritual, tendemos increíblemente a quedarnos ahí, donde nos están lastimando, donde nos está doliendo, donde nos está incomodando, y eso es lo que nos lleva realmente al sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la solución, Marta? Muy simple, muévete, claro. Busca, muévete del lugar. ¿Sí? Raúl dice algo maravilloso, busquen una comunidad de fe. Si estás en una comunidad de fe y sigues estacionado en el sufrimiento, busca otra. Exacto. Busca lo que sea necesario. Y además, mira, Mauricio, sí. Para darle continuidad a lo que comentábamos. Y a veces la culpa, que la culpa y el sufrimiento, siento, Raúl, claro, que también es algo mucho inculcado a lo mejor o mal inculcado por el catolicismo. Exactamente, es a lo que voy a decir. A veces nuestra religión nos ha formado en el sentimiento de culpa, ¿no? Y entonces una forma de sanar esa culpa es sufrir. Y por supuesto que no, porque Jesús vino a liberar. Entonces, aquello que a ti te está dando sufrimiento es algo que depende de ti y que te tienes que quitar a veces ese esquema o esa formación cultural o religiosa que nos han formado en los sentimientos de culpa. Y por eso es importante lo que comentaba hace rato, es importante profundizar el conocimiento, darle sentido a lo que nosotros estamos haciendo y quitarnos estos sentimientos de culpa. Porque a veces tú sientes que sufres como castigo a tus malos actos y por lo tanto tengo que soportarlo. Y yo creo que aquí entraría otra parte muy importante. Tenemos que entrar a tener pensamientos positivos también. ¿Me explico? Porque a veces cuando nos quedamos atrapados en pensamientos negativos y que en vez de ayudarnos a liberarnos nos oprimen, nos deprimen, tenemos que quitarlos. Tenemos que empezar a pensar positivamente. ¿Qué caso, por ejemplo? Hay cosas que no podemos cambiar en este momento, como son la pandemia, pero hay cosas en la situación que yo vivo que sí puedo cambiar, que son mis hábitos, mis maneras de cuidarme, mi manera de entenderme y sobre todo mi responsabilidad en este momento de la vida. Porque yo sí creo que en estos momentos tenemos que aceptar que ha habido gente muy responsable que se está cuidando ante esta situación y ha habido gente que ha sido muy irresponsable ante esta situación. Y entonces se nos olvida el sentido comunitario. Es decir, hoy tengo que cuidarme yo, pero también saber cuidar a los demás, a los que me rodean, a los que están junto a mí, porque somos una comunidad, porque somos una sociedad, porque somos una familia y juntos tenemos que salir adelante. Yo quisiera agregar por aquí algo acerca de la vida y la muerte que se pierde en perspectiva, porque entendemos que la muerte es un momento donde la vida en este sentido biológico cesa o deja de funcionar en un sentido biológico. Yo creo que también aquí hay algo importante que agregar, que la vida y la muerte también tienen que ver con cómo vives o qué tanto vives. O sea, es decir, que la vida es un potencial que tiene pues cada quien sus aptitudes, sus tanto defectos como sus aptitudes que uno tiene que saber potenciar para considerarse que uno está realmente vivo. Entonces, en la medida en la que uno es pasivo,
en la medida en la que tú estás esperando del mundo, y ahí también viene el sufrimiento por estar en una pasividad, concuerdo con lo que decía Mauricio sobre el movimiento, la pasividad, el estar esperando de manera pasiva que el mundo externo te dé o te entregue lo que tú quieres tener, es lo que te va a hacer sufrir. Encuentras en un estado de muerte. En el judaísmo vemos los diversos niveles de conexión del alma. Existen por lo menos tres. Realmente son cinco, pero de manera superficial son tres. La vida simple, que es el nefesh, que es la vida, el movimiento. Después tienes el ruach, que es el espíritu, que es el universo de las ideas. Y la conexión absoluta, que es la neshama. Pero fíjense, lo más importante es que tú tienes diariamente tienes que hacer tu trabajo para acceder a tu conexión plena, para decir que realmente estás vivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la idea de la vida es continuo movimiento, es estar activo y es hacer cosas. Por eso también tenemos en el judaísmo 613 preceptos. O sea, no es un asunto de que Dios quiere que estés todo el tiempo haciendo esto y haciendo el otro por un asunto de premio y castigo, que eso es bien importante aclararlo. ¿Sí? Porque es una concepción completamente ajena, en este caso al judaísmo por lo menos, de que haces las cosas nada más para aceptar la voluntad divina o no. Estás haciendo, porque actuando, vives. Entonces, en esa medida también es bien importante que la muerte tiene que ver con un estado. Cuando tú eres pasivo, estás muriendo. Nada más hay gente que está cruzado de brazos esperando a que lo recojan y lo entreguen a la tierra. Pero eso no es vivir. Y por eso... No, y hay muchos tipos de muerte también, porque hemos estado hablando de diferentes formas de vivir, pero también hay diferentes tipos de muerte. O sea, la muerte física es una, pero hay matrimonios muertos. Correcto. Hay familias, hay economías muertas. Correcto. Entonces hay que buscar la vida a nuestro alrededor, ¿sí? Y hay una línea marcada en el cristianismo que Jesús mismo la marcó en Juan capítulo 10, versículo 10, donde dice: el ladrón no vino sino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cuando habla de abundancia, no habla de la abundancia económica, sino de una vida plena, de lo que realmente es vivir, ¿sí? Que es diferente nada más al estado biológico de que porque te late el corazón y porque respiras ya estás vivo. No, hay gente que le late el corazón, que oxigena bien y que viven realmente en un estado de muerte. Y ese es en el que la espiritualidad, desde nuestra perspectiva, la cristiana, te lleva a llevar a la vida. Y creo que es lo mismo que intentamos nosotros compartir desde nuestras perspectivas. Claro, pero a ver, Moisés, ¿para ti el sufrimiento es una decisión? El sufrimiento es un estado al que tú te permites perpetuarte. O sea, es decir, el dolor es una situación, como decíamos hace un momento fuera del aire, son situaciones de carencia, de pérdida. Es natural que el ser humano trate de arraigarse o trate de aferrarse a ciertas cosas. El momento en el que uno puede transitar y dejar ir las cosas que uno le da ese supuesto valor que aparentan darte la felicidad, entonces te aperturas a una nueva realidad, a un nuevo estado de la vida donde estás. Por eso lo he dicho infinitas veces, Jaim en hebreo es plural, pero no tenemos una vida. Vas abriendo y cerrando capítulos, y te tienes que mantener abierto a esa transición constante y continua. El sufrimiento es cuando tú eliges. Les pongo casos de mis alumnos o casos de gente que viene conmigo, que truenan, dos novios truenan y están ahí haciéndose harakiri mental todos los días de que perdieron al amor de su vida y que así, o platico con gente que me cuenta todos los sufrimientos que han tenido durante los últimos 30 o 40 años, y yo les digo, a ver, o sea, de verdad, ¿por qué recuerdas con tanto detalle lo que te hicieron cuando perdiste tu trabajo hace 15, 20 años y que a partir de ahí tu vida fue una desgracia? Dame una narrativa de un hermoso día que te levantaste, viste el sol, disfrutaste con tu familia un desayuno. Dame una narrativa de que platicaste con tu pareja, de que te fuiste con tu pareja un día a caminar. Dame una narrativa de aquello que es positivo. Aférrate a la vida. La Torah lo dice, en este sentido partimos todos los que estamos aquí que a lo que le llamamos el Pentateuco, ¿sí? Que yo puse delante de ti la vida y el bien,
¿sí? La muerte y el mal, elige la vida. ¿Qué quiere decir? Elige, tú tienes que activarte y elegir qué narrativa le pones a las cosas, no en el Perdón, Moisés, momento de que la te pérdida, interrumpa, sino pero adelante. la parte que acabas de citar es maravillosa, porque además dice, decide la vida para que vivan tú y tu descendencia. Ajá. O sea, nuestras decisiones de vida no solamente nos alcanzan a nosotros, sino alcanzarán a nuestra descendencia. Porque además Discúlpame es un la legado interrupción. educativo, Mauricio. Es un legado educativo. El judaísmo es eminentemente educativo. ¿Sí? No, Entonces y aquí el además legado es educativo... el ejemplo perfecto de la resiliencia y de cómo levantarse y sobrellevarlo de un pueblo que ha sufrido y ha vivido calamidades y ha vivido pérdidas. O sea, perdón, el holocausto fue ayer, Moisés. Sí, correcto. Si hacemos memoria, ¿no? Y del holocausto nos levantamos para hacer el Estado Claro. de Israel y nos levantamos. ¿Por qué? Porque está en nuestra esencia. Educativamente es el punto de lo que nos enseñan desde chiquitos es, ok, apréndete a levantar. Sheva y Pol Tzadik Bekam, 7 veces caerá el justo y se va a levantar de todas ellas. Se levantará otras tantas. Pues esto es algo esencial. La vida es lo que tú vas a decir. Aférrate a una narrativa positiva. Ya lo que te pasó, ya perdiste a tu pareja, ya perdiste. Obviamente, en el momento del dolor hay que acompañar. Eso nunca lo podemos perder de vista, ¿ok? Pero lo que tenemos que lograr es sabernos levantar de esas pérdidas, soltar la pérdida, decir, viene mucho bueno. Vendrá mucho bueno, vendrá mucho por crecer, vendrá mucho por seguir aprendiendo. Y por eso cuando a mí me dicen consejos prácticos de qué hacer es aprende algo nuevo, lee algo nuevo, ábrete a una nueva relación, deja ya las cosas que te anclan a la muerte. Sí, sobre todo mentalízate, porque todas las cosas que compartimos es que en la escritura Dios puso un límite incluso al duelo. Claro. Dios estableció un límite. Si vas a llorar, vas a tanto tiempo, no puedes postergarlo por toda la vida. Yo tengo una historia que me impactó mucho. En una ocasión que una mujer joven pidió hablar conmigo, estaba destrozada, y me comentó que ella no podía seguir adelante por las cosas tan espantosas y horribles que le había dicho su papá. ¿Sí? Uh-huh. No que le había hecho, sino que le había dicho. Y sí, le dije, bueno, ¿qué sucedió? Y le dijo, se expresó de una forma, pues sí, terrible, ¿no? Y dije, bueno, lo que hay que hacer es hablar con tu papá, déjame hablar con él. Me dijo, no, es que mi papá murió. Entonces yo me imaginé en ese momento que el padre acababa de morir y entre lo que le dijo y que había ido él, pues queda ese estado, ¿no? Tan terrible. Y le digo, híjole, ¿hace cuánto tiempo murió? Y me dijo, 25 años. Yo no podía creerlo. No podía. Entonces le dije, o sea, tienes 25 años cargando esto, o sea, no puede ser. Entonces es justo lo que hablaba Moisés. Decidimos estacionarnos en el sufrimiento y el problema del sufrimiento es que te duele como si te lo hubieran hecho esa misma mañana. Tú vuelves a repetir ese episodio como si lo estuvieras volviendo a vivir. Y entonces su vida se hace un loop de sufrimiento, una retroalimentación de la cual no sales, ¿sí? Claro. Tenemos que salir. Ahora, ¿cómo? Yo decía, cuando algo te duela, muévete, sea lo que sea. En una relación que te cause, muévete de ahí. Busca ayuda y muévete. Pero muchas veces lo que tenemos que cambiar no es de religión, no es de iglesia, no es de familia, es de forma de pensar. Pero ¿cómo lo separas, Mauricio? ¿Cómo separas si hemos crecido bajo, o sea, el 90% de la población es católico, apostólico y romano, ¿no? O sea, ¿cómo inducir a hacer esta separación? O sea, la fe permanece 100%, pero este dolor, yo me he sacrificado durante tanto tiempo y este dolor es un ofrecimiento al Señor, ¿no? Un ofrecimiento al Creador, que también Él murió por nosotros. Entonces es parte también de mi pensamiento, de mi cultura, de mi arraigo y de mi fe. Ahí está lo difícil. Claro, pero hay que recordar que ya hemos tratado en otros programas que no todas las, no porque sean tradiciones o no porque sean ideas antiguas son correctas, no todo no todas las tradiciones son buenas. De hecho, si lo pensamos un poquito, no necesitamos siquiera ser teólogos. El hecho de creer que con sufrimiento se paga algo a Dios desde la perspectiva cristiana es demeritar el sacrificio de Cristo en la cruz ya de entrada. Porque Jesús vino a sacrificar. Por favor, vuélvelo a repetir. Sí. Jesucristo vino a morir en la cruz por nosotros. Entonces, nosotros como cristianos, el hecho de quererle sumar sufrimiento al sufrimiento de Cristo es de alguna forma demeritar la obra perfecta que hizo Cristo en la cruz. Claro.
Ya de ahí es un error tremendo. Ahora, ya cuando escuchamos que Dios envió a su Hijo para que no sufriéramos y nosotros queremos sufrir, pues yo creo que ya podría convertirse incluso en un pecado el querer nosotros estacionarnos en una vida de sufrimiento. Cuando vuelvo a repetir, Jesús mismo dijo que Él había venido a deshacer las obras del diablo en nuestra vida y a darnos una vida plena. Ahora, ¿cómo cambiarlo? El apóstol Pablo lo estableció de una forma clarísima en Romanos 12:2. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente, para que así puedan comprobar la voluntad de Dios, que tiene 3 características según la epístola a los Romanos. Es buena, es agradable y es perfecta. Tony, vas a decir. A nivel social, todos los que, como ustedes, pues abrazan una fe cristiana o teísta, en lugar de exaltar la noción de que Cristo vino a morir por nosotros, que puede muy fácilmente detonar esta noción culpígena y equivocada, pues más bien decir que Él, como un adepto espiritual, vino al mundo para ayudarnos a vivir con sentido, ¿sí? Y fuimos nosotros los que lo matamos, no precisamente el que se sacrificó por nosotros, simplemente lo matamos por no entender la trascendencia de su mensaje. Ahí sí tengo que disentir contigo, mi querido Tony, porque Jesús mismo dijo, él mismo estableció que a él nadie le quitaba la vida, que él mismo la ponía a su favor. Dijo, yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, desde la perspectiva cristiana bíblica, fue Jesús mismo el que dejó claro que no fueron ni Judas, ni los romanos, ni los judíos, que no fue nadie quien lo llevó a la cruz, sino fue él por su propia voluntad. Consciente, pero exaltar, insisto, la noción de que vino al mundo a enseñar cómo vivir y no exaltar un ofrecimiento de muerte que puede fácilmente ser interpretado como algo que tenemos que matar, ¿no? Sí. Eso es yo lo que puedo comprender es que una cosa es la formación religiosa y otra cosa es la interpretación religiosa. Creo que lo que ha pasado en la mayor parte de nuestros feligreses católicos, creyentes cristianos, es que nos sentimos cristianos católicos solamente porque fuimos bautizados y ya nos adherimos a una iglesia, a una religión. Qué vergüenza, padre, pero es correcto. Es correcto. Y entonces no tenemos conocimiento pleno de una formación religiosa. Entonces es lo que ha generado muchas interpretaciones y es lo que es que me lo dijo mi abuelita, es que me lo dijo mi tía, es que me lo dijo fulano de tal, y entonces cada quien hace sus interpretaciones desde su propia experiencia y nos ha faltado formación. Creo que hoy urge que generemos procesos de formación para poder comprender mejor lo que nosotros hemos elegido como un sentido de vida, como una religión, como una fe que profesamos. Y eso es por un lado. Entonces nos falta formación para poder comprender mejor y no hacer interpretaciones desde una perspectiva subjetiva. Creo que desde ahí hay un problema. El otro punto es que yo considero que también hay factores externos, sociales, económicos, por ejemplo, consecuencia de este sistema neoliberal capitalista, que ha generado que a uno les toca ser pobres y a otros les toca ser ricos. Y entonces el que es pobre tiene que sufrir porque a ti tocó ser pobre. Y el que es rico, pues a mí me tocó ser rico. Entonces hay factores externos que también condicionan el pensamiento de la gente, la formación de la gente. Y eso ha generado todos estos conflictos y esta dicotomía y esta separación social que estamos viviendo fuertemente en nuestro país y en el mundo entero. Hay una desigualdad social, hay factores externos, políticos, económicos que condicionan nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Ahora, volviendo al tema de la muerte y la impermanencia, tratando de aterrizar de alguna manera los comentarios y observaciones que todos aportamos en la tradición budista, se habla acerca de la importancia de tener presente a la misma como la única variable, insisto, que podemos comprender como del todo certera y segura en la vida. Todos nos vamos a morir.
Nadie sabe cuándo es que la muerte nos sorprenda, ni cómo lo haga. Y por tanto, sobre de qué debemos de reflexionar, a dónde es en donde debemos de imprimir nuestra atención y energía, sobre de cómo podemos trabajar con la realidad del morir. Por ejemplo, en ese contexto, en el vivir, ¿qué es lo que nos puede aportar bienestar y felicidad genuina? La cual tenemos que contrastar con su terrible impostor, que es el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, que es por naturaleza y siempre temporal y relativo. Y por lo tanto, si lo contrastamos con nuestra meta ulterior, esto es la consecución del bienestar genuino, se torna inconsecuente. ¿Qué nos puede aportar bienestar genuino y duradero? Y esto no es el nombre, la fama, el reconocimiento, el poder, el dinero, sino es precisamente una mente en sincronía con el cuerpo, una conciencia dotada de sabiduría. ¿De sabiduría en qué sentido? Nada trascendente, nada extraño y exótico. Sabiduría en torno a comprender la manera en que las cosas son. Por ejemplo, la condición transitoria e impermanente de toda variable vital. Esa es una condición de la realidad y por lo tanto también es de nosotros mismos. La muerte es natural. ¿Sí? 2, muy importante, que nos podemos llevar con nosotros durante la transición del morir. Eso también nos ayuda a entender lo que es importante en la vida, en dónde depositamos nuestra energía, qué nos vamos a llevar. No te vas a llevar tus chivas, tus chavas y tus cheves. Entonces no inviertas en ellas todas tus canicas. ¿Por qué? Porque no te las vas a llevar, porque no es una buena inversión. Pero lo que te vas a llevar es la continuidad de la conciencia. Y en el contexto de la misma, tus impresiones, hábitos y tendencias, trabaja con eso ahora en tu vida. Eso está bajo tu control, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer una diferencia en ese contexto? El adiestramiento mental. Adiestrar a la mente a percibir la vida y el mundo de una forma constructiva y edificante. Si esto no lo entienden, algo muy simple, ver los aspectos positivos de las circunstancias de vida. Todas los tienen, eso depende de nosotros. Así que podemos adiestrarnos de esta manera, esto es algo práctico. 1, ¿verdad? ¿Qué nos puede preparar para la muerte? El adiestramiento mental. 2, ¿qué podemos llevar con nosotros durante la transición del morir? Solo la continuidad de la conciencia, cuida los hábitos y tendencias que le caractericen y la comprenden. Y ¿qué le aporta genuino significado a la vida? La búsqueda de la felicidad genuina, no el placer hedónico. ¿Sí? Esto es algo que está en nuestras manos y sobre lo que podemos trabajar. Bueno, decía Mauricio, hay que cambiar también, o no sé si fue el padre Raúl, la forma en que pensamos. Hacemos una pausa y regresamos, no se vayan. Estamos platicando con el padre Raúl Martínez, que es padre católico, con el pastor cristiano Mauricio Sánchez Scott, con el rabino judío Moisés Chicurel y con el budista Tony Karam, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el dolor, sobre el sufrimiento. Y fíjense bien lo que les voy a preguntar, saliéndonos un poco de la religión, sino como hombres muy espirituales los 4. ¿Cómo le haces para sentirte mejor cuando no te sientes mejor? ¿Cómo le haces para sentirte bien cuando no te sientes bien, Moisés? Bueno, aquí hay una receta muy práctica que tiene que ver con saber empezar y terminar cada día. No puedo negar que como ser humano he tenido momentos donde, pues sí, no me siento tan bien, donde las cosas no son tan agradables. Y aquí hay una enseñanza práctica judía que tiene que ver con la apertura a nuevos ciclos. Cuando tú te vas a dormir cada noche, y esto también cada mes y cada año, cada vez que terminamos un ciclo, nosotros tenemos un día de Capará, por eso el día de Kippur, que es el ciclo magno de esto que en alguna ocasión platicamos, es el momento de cerrar ciclos. Entonces, cuando tú te vas a la noche, y esto es una enseñanza de vida poderosísima, antes de dormir, perdonas. Te perdonas a ti mismo, perdonas a los demás, pides que nadie sea castigado por tu culpa, que nadie que te haya causado un daño reciba una retribución negativa por haberte causado ese daño. Dejas ir, perdonas, y tú también pides perdón. Entonces, este sentido de cómo le haces para sentirte mejor.
cuando no te sientes bien. Cuando no te sientes bien es saber cerrar ciclos. Ahora, aquí hay un detalle muy importante, que es no fingir. Tienes que dejar que lo que te causa ese dolor o ese ciclo negativo pase y darle el tiempo necesario para que pase y sentirlo también. No, tenemos que ser maduros y entender que hay que integrar todos nuestros sentimientos. Hemos hablado aquí del duelo, del dolor, del sufrimiento, de la pérdida, de todo esto. Y hay que sentir que como seres humanos, eso también es parte de nuestra experiencia de vida y también tiene algo positivo en la medida en la que tenga lo correcto, o sea, la medida correcta. Pero en hebreo eso se llama midot. Midot es medidas. Saberle darle la medida correcta a cada cosa y vivirlo. Entonces te sientes mejor cuando puedes cerrar ciclos y abrirte a un ciclo nuevo y si no eres capaz de hacerlo por ti mismo, busca la ayuda pertinente, profesional, emocional, espiritual. Busca la ayuda pertinente y sé capaz de darle esa ayuda pertinente, si te la piden a ti, a cualquier persona de manera incondicional. Y eso es lo que nos hace ser, como decía al principio de todo esto, humanos al consentir y al condoler al ser humano que está frente a nosotros. Lo que a mí me ayuda mucho, o lo que me funciona muy bien para lo que tú nos compartes, Marta, es que en efecto cuando te sientes mal y no puedes superar esa condición y circunstancia, simplemente tener presente que también pasará. Hoy me siento mal, me doy la oportunidad de sentirme mal, por la razón que fuere, porque mi biorritmo está bajo, porque estoy cansado, porque he perdido algo que me es importante, porque hoy tengo una perspectiva que es negativa. Está bien, no me voy a pelear con ello, ni tampoco me voy a estigmatizar y autoflagelar por ello. Hoy me siento mal, pero mañana es otro día y eso también pasará. Nada es para siempre, ¿sí? Eso a mí me ayuda enormemente para trabajar con esa dificultad de la que nos hablas. This too shall pass. Esto también pasará. Esto Fíjate también que pasará. yo cuando me siento mal, inicio primero con hacer una oración, a lo mejor no una oración ya sistematizada, sino hablar con el Creador, hablar con Dios. Y en segundo momento, generar pensamientos positivos de por qué me siento mal. Y si me equivoqué, contesté mal a alguien, le grité o me enojé, procuro en ese momento llamar a la persona y pedirle perdón. Oye, perdóname, me equivoqué, estaba yo alterado, estoy muy cansado, y no dejar ese sentimiento que me hace sentirme mal, sino más bien sacarlo y provocarlo. ¿Qué más hago yo? Aquí valoro mucho. Le hablo a un amigo, a una amiga, le hablo a mi familia. Nunca podemos quedarnos con todo nosotros solos, ni aún nosotros como sacerdotes. Siempre tenemos que dialogarlo con alguien. Todos siempre tenemos un amigo, una amiga, un hermano, un familiar con quien hablarlo. Cuando tú te guardas las cosas, cuando tú solo lo quieres resolver, se te complica más. Por eso es importante moverte, lo que decíamos hace rato y Mauricio, no sé quiénes más lo decían. Es importante movernos. No te puedes quedar acostado todo el día en tu cama, no te puedes quedar ahí todo el tiempo pensando que las cosas van a cambiar por sí mismas. No, te tienes que mover, tienes que salirte, buscar ayuda, ayuda profesional, como lo decía Moisés, ayuda con alguien. Y lo más importante en estos tiempos es, siempre tienes que generar un programa de vida, un horario de vida, porque eso hace que tu mente no divague, no delirie, sino que tengas un programa de vida y que sepas a qué horas te vas a levantar, qué vas a hacer, tus horarios, y eso te ayuda a tener una mente sana y no quedarte estático, sino generar. Esos son los elementos claves. Sí, yo para construir sobre lo que ya dijeron todos mis compañeros, que todo es maravilloso, no, nosotros no somos lo que sentimos, finalmente somos lo que hacemos. Entonces, ¿qué es lo que yo he recomendado? Espérame, déjame digerir eso. Nosotros no somos lo que sentimos, somos lo que hacemos.
Explain. Sí, sí, basar nuestra vida en nuestros sentimientos es vivir en una montaña rusa y de estar tomando malas decisiones continuamente. ¿Por qué? Porque si yo te dijera las veces que yo me he enojado con mi esposa, por ejemplo, ¿sí? Y que he tenido ganas de tirar la toalla, ya me hubiera divorciado 17, 19 o 20 veces en el mes. Y seguramente ella conmigo igual. Si yo te diga las veces que mis hijos me han llegado a desesperar, olvídate, ¿sí? O con la gente del trabajo, con la gente del ministerio. A veces quiero levantarme a hacer ejercicio, normalmente no. O sea, nuestras emociones cambian. El problema es que hemos establecido nuestra vida de acuerdo a las emociones. Por eso lo que dice Raúl es importantísimo. Tenemos que construirnos como seres humanos y tener una agenda. Entonces, ¿cómo combatir? ¿Qué hacer cuando nos sentimos mal? Bueno, hacer lo correcto. Así, sintiéndote mal. Pero no permitir que porque te sientes mal, hagas el mal o hagas algo mal, o hagas el mal a alguien o a ti mismo. Entonces, se combate haciendo lo correcto. Además, Mauricio, yo como predicador, hay muchas veces que uno está cansado. Entonces, si faltara yo predicar o a dar mis estudios bíblicos o dar consejería a las personas, de acuerdo a cómo me siento, daría mucho menos predicaciones y quizá menos consejerías de las que estoy dando. Lo maravilloso de este asunto es que cuando hace uno lo correcto, termina uno sintiéndose bien. Espera. Esa es la forma de cambiar. Es muy fuerte lo que... Lo más importante, creo que tenemos el derecho a enojarnos, a equivocarnos, a alterarnos y reconocer que es parte de nuestra humanidad. Entonces, cuando tú te sientas así, no te condenes, ¿verdad? Es parte de tu persona. Y no solamente un sentimiento de enojo. Estoy pensando y leyéndolos a todos en Twitter y no saben lo que ustedes cuatro están haciendo en el corazón y en el alma de la gente. Al rato dense una vuelta en redes sociales para que lo puedan leer. Pero todos aquellos que sienten culpa, que tienen angustia, que están desesperanzados, que están deprimidos, que tienen ansiedad, que no le ven futuro a las cosas, que se sienten angustiados porque perdieron el trabajo, porque están de luto por la pérdida de alguien, todo el mundo que se siente mal en ese sentido. Y yo no podría estar más de acuerdo contigo, Mauricio, que uno no puede dejar que las emociones dicten tu vida. Y es muy fuerte porque todo lo que dijiste cae en una frase muy bien escrita de Batman, que dice: "It's not who you are underneath, it's what you do that defines you." No es lo que eres por dentro, te define quién eres, lo que haces. Lo que haces es quien te define, es lo que te define. Y cuando estamos inundados por sentimientos y emociones tristes, de autolástima, negativas, culposas, es tan fácil actuar desde ahí y por ende que toda tu vida se convierta en lo que ese sentimiento y esa emoción produce. ¿Capich? Claro, por supuesto. La historia de la humanidad no es la historia de las intenciones humanas, es la historia de las acciones del hombre, porque todos tuvieron intenciones muy buenas. Si les preguntas a unas cosas más brutales y más terribles que se han realizado como humanidad, en el fondo, si tú le preguntas a quien las creó, tenía quizá una buena intención o lo que parece una buena idea. Bueno, lo mismo sucede con nuestra historia de vida. El resultado va a ser lo que decidimos hacer. Por eso los sentimientos es un lugar muy peligroso en el cual basar nuestras acciones. Hay que basarlas en hacer lo correcto, por difícil que sea, por complicado que se vea, por desesperanzador que pudiera parecer. Como cristianos tenemos una promesa. No se cansen de hacer el bien, dice la Escritura. No te canses de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharás si no desmayamos. El Buda decía que sufrimos el Buda decía que sufrimos porque nos identificamos con lo que no somos. Y entre ellas, esa identificación es con nuestras emociones. Son temporales, son transitorias, no son lo que nosotros somos. Tenemos emociones, no somos las emociones.
No, y son contradictorias además, Tony. O sea, no solamente son temporales, llegan a ser contradictorias. Y por eso es peligroso actuar conforme a tus emociones. Sí. Es el riesgo, ¿me entiendes? Claro. Porque vas a actuar cuando estás alterado, estás enojado, no. Por eso es importante un programa de vida. Por eso es importante un horario. Y si tienes cosas que hacer, por ejemplo, estás muy triste, pero tienes que abrir tu programa de radio, pues lo tienes que abrir y enfrentar lo que sigue y confrontar lo que sigue. Fíjate y de buenas. Mi mamá, ¿no? mi mamá tiene algo muy terapéutico que nos inculcó, creo que a todos sus hijos. No hay nada que dé más satisfacción que el deber cumplido. Exacto. Así ¿no? es. Y así estés triste, con dolor, la vida sigue. Nada es permanente. Oye, todo va a cambiar. La pandemia va a pasar. Tenemos que ser responsables, cuidarnos y esperar que esto transcurra porque nada es permanente. Padre, este tiempo va a pasar. Me preguntaba el padre, ¿y quién escucha tu programa? Mira, me acaba de mandar un mensaje por WhatsApp, pues uno de los neuropsicólogos, neuropsiquiatras, perdón, más importantes del país, que es el doctor Adalberto González Astiazarán. Mucho gusto. Buen día, Marta. Venía manejando del hospital al consultorio. Disfruté tu programa as usual. El contenido de hoy es tan valioso. Y me permito que recordarte este libro que tiene secciones verdaderamente buenas. Y el libro es un libro de Philip Yancey que ha vendido más de 1 millón de copias en el mundo y se llama Where is God when it hurts? ¿Dónde está Dios cuando duele? Y esa es mi siguiente pregunta después del corte para ustedes. ¿Dónde está Dios hoy cuando todo esto duele tanto al volver? No saben cómo disfruto que ustedes disfruten tanto estas conversaciones que hemos tenido. Nos hemos tomado 3 horas para hacer una pausa en la vida y reflexionar y pensar y sentir y escuchar al pastor Mauricio Sánchez Scott, al rabino judío Moisés Chicurel, al padre Raúl Martínez, que es padre católico, y a Tony Karam, que es budista, hablando sobre la vida, sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre la culpa, sobre las emociones. Y para cerrar este programa, les quiero hacer una gran pregunta. Y voy a empezar contigo, Moisés. Tengo 40 minutos para los 4. ¿Dónde está Dios cuando duele tanto? Ok, esa es la pregunta de las preguntas, Marta, y para esto tenemos respuestas muy, muy sólidas en la tradición judía. El tema es entender qué es el ser humano y para qué fue creado el ser humano. Y hablaba yo de la pasividad en el corte pasado, donde esa pasividad nos hace o nos han enseñado que el bienestar tiene que venir de afuera. La idea central del judaísmo es de que fuimos creados, que existimos para hacer que este lugar, que esta realidad sea mejor y hacerla trascender. Eso se le llama tikkun olam. A eso se le llama ser un mundo funcional. Dios está en el dolor donde están sus creaciones. Dios no se mantiene pasivo, el creador del universo, Hashem, no se mantiene pasivo cuando existe el dolor, cuando existe el sufrimiento. Actúa a través de las personas que asumen la responsabilidad de actuar. La carencia del dolor es una posibilidad que es reductible, que se puede reducir en la medida en las que las personas hacemos nuestro trabajo. Y esto lo podemos ver en la actualidad. Lo podemos ver en lo que estamos viviendo, porque así como se ha visto dolor y sufrimiento, y así como se ha visto pérdida y desesperanza, también se ve y resalta la bondad humana, resalta lo especiales que somos cuando queremos serlo, resalta la capacidad de empatía y de la ayuda mutua, y eso es lo que grita al universo que vale la pena la existencia de la humanidad, que los seres humanos somos buenos en nuestra esencia y que hacemos el bien y que nos gusta hacer el bien. Hay gente que no, hay gente que está ahí esperando que otros solucionen, pero cuando tú actúas, entonces ahí muestras dónde está
el creador. Esto me lo preguntaron en un momento en el que teníamos un grupo de gente de diferentes niveles de observancia, todos judíos en ese caso, pero algunos incluso ateos, y otros que tenían muy diversos niveles de observancia. Y me hicieron esta pregunta: ¿de dónde está Dios cuando está el sufrimiento? ¿Dónde está Dios? Entonces yo, de manera genuina, la respuesta que di es: ¿dónde estabas tú? ¿Qué hiciste tú al respecto? ¿Qué hiciste tú para aliviar el dolor de alguien que podías ayudarle a aliviar su dolor? ¿Cómo mejoraste como persona? ¿Qué es lo que hiciste para tener una mejor relación contigo mismo, con los demás? Cuando escuchas que alguien tiene una necesidad, ¿cómo lo ayudas? Ahí es donde está Dios. Dios está en ti. ¿Qué tanto se manifiesta en el mundo o qué tan poco se manifiesta en el mundo? Es qué tanto tú lo manifiestas y qué tanto no lo manifiestas. Tony, ¿dónde está Dios cuando duele tanto? Pues desde la perspectiva budista, la respuesta es muy particular. En ningún lado. ¿Por qué? Porque la tradición budista no concibe la noción de un Dios creador y administrador del mundo, ¿sí? Y la pregunta más bien sería, en ese contexto, orientada hacia uno mismo. ¿A dónde estamos cuando transitamos por el dolor y el sufrimiento? ¿Sí? Una vez más, no proyectar la responsabilidad de nuestro fuero interno y la experiencia que tenemos del mundo sobre ninguna variable externa. No se diga Dios, sino inclusive los estímulos a los que nos vemos en la vida expuesta, porque estas influencian nuestra experiencia como una y otra vez. No la me da pues, consistencia a la experiencia en el mundo. Entonces, la manera en que intentamos nuestras vidas, ¿sí? Tony, Así que Tony, nosotros cuando Tony, transitamos el dolor. Sí. Tony, se cortó todo y no entendimos nada. Nos quedamos en amor, Ay, ¿no es perdón. cierto? ¿No? Yo creo que eh, vuelve a repetir desde que el hecho que en la tradición budista no existe un Dios como tal y un Decía creador que supremo, ¿no? en la tradición budista no se concibe la noción de un Dios creador y administrador del mundo. Y que finalmente la pregunta que para esa tradición es pertinente, más que plantear dónde está Dios cuando sufrimos, es a dónde estamos nosotros cuando transitamos por el sufrimiento. ¿Sí? Si nos encontramos en una posición en donde responsabilizamos al mundo, a los estímulos a los que nos vemos expuestos o a una entidad superior de la condición por la que transitamos, moramos en una circunstancia de imprecisión, de ignorancia y de confusión. Es la mente, es la conciencia del individuo la que determina la manera en que transitamos por la vida, por el mundo en general. Así que a dónde estamos, pues debemos de estar presentes, atentos, alertas de nosotros, de nuestro presente, divorciarnos de el vínculo adictivo que tenemos al pasado, de las expectativas que proyectamos hacia el futuro, de nuestra tendencia recurrente a responsabilizar al mundo, a las experiencias o a una entidad superior de cómo nos sentimos. Somos los arquitectos no solo de nuestra vida, sino de la experiencia que de la misma tenemos. Esa es la reflexión budista. Mauricio, ¿dónde está Dios cuando duele? Bueno, desde la verdad escritural es muy claro. Dios está donde está su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mora en los hijos de Dios. La Escritura nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. Eso significa que somos las manos de Cristo, los pies de Cristo, y es la verdadera iglesia de Cristo, y no me refiero a una denominación, sino a personas con Cristo en su corazón que han sido empoderadas y encomendadas para hacer la obra de Cristo, ser una mano solidaria, ser una mano de ayuda, ser una mano que abraza, ser unos labios que besan, ser una casa que hospeda, ser palabras de sanidad. Jesús por donde iba daba instrucción y daba enseñanza. Y Jesucristo, que diría yo soy la luz del mundo, le diría a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo y sal de la tierra. Padre Raúl Martínez, ¿dónde está Dios cuando duele? Fíjate que esto es muy importante dependiendo de la concepción que tengamos de Dios, cada uno desde nuestras creencias. Y si queremos una respuesta totalmente antropomórfica desde la perspectiva humana, va a ser muy difícil porque estamos hablando de algo trascendente, de algo sublime, de algo divino. Y para continuar con lo que decía Mauricio, hay un texto bíblico
muy claro que nos recuerda donde tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me hospedaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve encarcelado y me fuiste a ver. Creo que Dios está donde hay bondad, donde hay personas de buena voluntad que son capaces de compartir la vida y sobre todo hay una palabra que me gusta a mí mucho que se llama en aquel que tiene compasión. Compasión significa aquel que compadece con el otro, que se pone en el lugar del otro. Y hace rato una de las personas de mi parroquia que me está escuchando me dice, Padre Raúl, en mi opinión Dios está en cada uno de los seres humanos que nos apoyan en estos momentos difíciles. Si queremos que la gente sienta a Dios, si queremos que la gente experimente a Dios, yo invito a todos los radioescuchas que si sabes que alguien te necesita en este momento, haz que ella descubra a Dios en tu persona y en tus acciones. Creo que es el momento de todos hacer a un Dios totalmente cotidiano, a un Dios que está presente, no lo hagamos a un Dios lejano, no lo hagamos a un Dios frío, a un Dios que castiga, sino un Dios que se hace hermano. Yo invitaría a todos que en este momento tomen el teléfono, llévenle de comer a alguien que necesite. O sea, es el momento de veras de ser solidarios, de no enjuiciarnos, sino de hacer presente a Dios por medio de nuestras vidas, por medio de nuestras acciones. Dios no es algo lejano, es algo que nos ayuda a ser mejores seres humanos. Y hoy lo necesitamos. Tenemos que humanizar. Qué cosa más linda acabas de decir. Vuélvemela a repetir, porque yo soy de lento aprendizaje y de lenta digestión. Si alguien cerca de ti se pregunta dónde está Dios, ¿cuál era tu respuesta? Tú háblale, tú hazle sentir que en tu persona sienta a Dios cercano de ti. Apóyalo, ayúdalo, búscalo, pídele perdón, no enjuicies, que te sienta cercano a ti. Y seguramente él va a experimentar a Dios, porque Dios está en tu persona, Dios está en nosotros. No es algo lejano, es algo que está en medio de nosotros. Y hoy depende que lo hagamos vida. Creo que es algo fundamental en este tiempo. Qué lindo, padre. Para cerrar, para todos los que hoy se preguntan, ¿por qué perdí a mi familia? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué estoy tan preocupado por el dinero? Eh, ¿Por qué he perdido la esperanza? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué me cuesta mucho trabajo darle sentido y entender dónde pararme y cómo centrarme en un momento tan tumultuoso? ¿Qué le dirías, Mauricio? Bueno, le diría que hay razones humanas para el que no tiene trabajo. Esa compañía se vio afectada económicamente, quizá tuvo que hacer recorte, están enfermos porque hay un virus al cual todos somos susceptibles de contagiarnos y así un largo etcétera. Pero la conclusión sería que Dios no es el culpable, que no debemos de voltear a ver a Dios y decir, ¿por qué enviaste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Porque Dios en lo que se ocupa realmente y lo que se duele es en que nosotros tengamos una vida plena. Esa vida plena no depende de los factores externos, sino de los factores que ya platicamos aquí, de estar reconciliados con Dios y de hacer la obra de Dios en la tierra. Entender que esto va a pasar, pero también, para ser muy honestos, esto va a pasar y vamos a salir de esta pandemia para entrar en otras problemáticas que estamos enfrentando como humanidad. La escasez del agua, las guerras, el calentamiento global, el detrimento moral de la sociedad, la violencia. O sea, vamos a salir de una para entrar en otra. Eso también hay que tenerlo claro. No es que vayamos a salir de esto y vamos a entrar al paraíso. Pero en Dios están todas las respuestas. Me gustaría terminar con lo que escribió el
el sabio rey Salomón, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra después de nuestro Señor Jesucristo. Y él prácticamente al final de un ejercicio filosófico que hace en el libro del Eclesiastés termina concluyendo, un hombre que tuvo todo el dinero que uno puede imaginar, todas las mujeres, que tuvo más de 700 esposas, un hombre sabio, los reyes viajaban únicamente para escucharlo hablar. Él finalmente concluye que todo discurso, el final de todo discurso oído es este: si teme al Señor y sigue sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De eso se trata la vida del ser humano. Tony, te había dado la palabra. Perdón, se desconectó mi internet. No te preocupes. ¿Qué te gustaría decirle a todos los que la pasan mal? Pues me gustaría remembrar una antigua plegaria de Medio Oriente que dice que tus despertares te despierten y que al despertarte el día que comienza te entusiasme y que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer, y que tengas la lucidez de concentrarte y de catar lo más positivo de cada persona que se cruce en tu camino. Olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo sea pan y agua, y de encontrar algún momento en el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno, y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos, y que tus abrazos abracen, y que tus besos besen, y que los atardeceres no dejen de sorprenderte, y que nunca te dejes de maravillar, y llegues cansado y satisfecho al anochecer por la realizante, que tu sueño sea calmo y reparador, y confundas tu trabajo con la vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, y que no te creas más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza, y que no te olvides ni por un instante que cada segundo de la vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello, como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos abraza y nos bendice. Con esto hacemos una pausa regresando. ¿Qué tiene que decirles el rabino Moisés Chicurel y el padre Raúl Martínez al volver? No se vayan. Otra vez, ¿cómo me gustaría también transmitirles los cortes comerciales? Porque no saben lo jugosos que se ponen hasta con un padre, con un pastor, con un rabino y con un budista. ¿Cómo nos reímos? Estamos hablando con el pastor Mauricio Sánchez Scott, con el padre Raúl Martínez, con el rabino Moisés Chicurel y con el budista Tony Karam sobre la vida, sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre Dios, sobre la vida después de la muerte, sobre la pandemia, sobre, sobre todo lo que nos aqueja el día de hoy y lo que necesitamos entender mejor. Y me encanta leerlos de los 20 que les han caído después de esta conversación y cómo les ha llegado al corazón las palabras de cada uno de estos hombres, porque de esto se trata la vida, de compartir conocimiento. Y decía el padre Raúl al principio del programa que tener a estos 4 hombres de religiones, filosofías diferentes, es un claro ejemplo de la necesidad de unidad en este mundo, de la necesidad de poner por arriba de todo la humanidad de todos, y cómo podemos ver a 4 hombres que tienen a lo mejor diferentes creencias, pero también que coinciden en tantas cosas y que pueden ser grandes maestros con grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. La pregunta que quedó antes del corte era: me encantaría, padre y Moisés, rabino Moisés, que le dieran unas palabras a las personas que no la están pasando nada bien. Empiezo contigo, Moisés. Bueno, yo antes de atreverme a decirle a otra persona qué pensar o qué hacer, simplemente hablaría de lo que he pensado y he hecho en esta época. Y creo que esto es lo que genuinamente puedo compartir para tener esta fuerza para salir adelante. Yo he aprendido a ser más agradecido. He aprendido a agradecer cada momento y a no dar las cosas por hecho. Y creo que en la medida en la que uno pueda de verdad darse cuenta
de todo lo que nos rodea y de todo lo que tenemos y de todo lo que somos, todos vamos a encontrar algo por lo cual agradecer, todos. Y si aprendes a ser agradecido, entonces la verdad no es tan relevante si vas a estar acá un día más o un día menos. Tienes que cuidarte, tienes que ser responsable, tienes que cuidar a los demás, tienes que ayudar a los demás. Pero el ser agradecido con cada instante y con cada cosa que tienes cambia todo. He aprendido a ser más comunicativo, a escuchar. Desde el primer día dije, esto va a sacar lo mejor y lo peor de mí. Haré mi mejor esfuerzo porque saque más cosas buenas que cosas malas. Y cuando saque cosas malas, tratar de identificarlas a tiempo para rectificar lo antes posible. Y eso es lo que yo creo que puedo decirle a todos quienes nos están escuchando. Reiterar que no tenemos el control de las cosas, para aprender a ser agradecidos y a valorar cada instante de todo lo que hay alrededor de nosotros, y encontraremos qué agradecer. Ya que encontraste qué agradecer, en ese hilo de esperanza que te da el agradecimiento genuino y real de lo que tienes, que es para empezar un minuto más de vida, es lo que te va a dar también la fuerza para encontrar cómo salir adelante. Lo vas a encontrar, aunque ahorita no lo veas, aunque ahorita no estés viendo cómo vas a salir del momento en donde no estás encontrando trabajo, donde tuviste que cerrar tu negocio, donde tuviste que despedir a tu gente, donde tuviste que quedarte sin una seguridad económica, donde perdiste a un ser querido. Y ahorita no lo sabes, no sabes, y es normal que no lo sepas. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vendrán momentos de construcción? Refúgiate en el agradecimiento. Vas a encontrar de qué agradecer, y ahí vas a encontrar también la fuerza para salir adelante mucho antes de lo que crees. Qué lindo. Padre. En mis 25 años que tengo de sacerdote, a lo largo de todo mi ministerio siempre he escuchado a la gente en momentos difíciles, de dolor, de tristeza. Sin embargo, hoy, pues es una colectividad mucho mayor. Y decirles que todos tenemos que pasar por momentos difíciles, por momentos de dolor, por momentos de separación, de tristeza. Se tiene que morir algún familiar de nosotros algún día. Nosotros algún día tenemos que estar enfermos también. Pero nada es permanente. Todo pasa. Y hoy que la mayoría estamos pasando por momentos difíciles, los invito a que seamos solidarios, a que compartamos lo que tenemos. Y cuando hablo de compartir, no solamente me refiero a lo material o lo económico. Nos hace falta a veces aprender a compartir lo que la vida nos da. Y cuando me refiero a compartir, no me refiero solamente a lo material, a lo económico. Creo que nos ha hecho falta a veces compartir nuestro tiempo para saber escuchar a los demás. Entonces, si tú sabes que alguien necesita ser escuchado, escúchalo. A lo mejor a veces te ha faltado compartir tiempo con tu familia, con tus hermanos, con tus amigos. Tal vez ahorita por el confinamiento no podemos hacerlo presencialmente, pero sí lo podemos hacer de una manera digital por medio del teléfono. Pero no mandes solamente eso que copio y pego, no, escribe tus sentimientos, plasma lo que tú sientes, mándale un mensaje a alguien tal vez que no te has atrevido a escribirle y que no te has atrevido a perdonarlo. Es un tiempo entonces de aprender a compartir los sentimientos y tener muy claro que nada es permanente. Esto va a pasar. Entonces te invito a que te levantes, a que tomes entusiasmo en este día, a que pienses lo que está en tus manos, que sí puedes cambiar en este momento, como son tus hábitos, ser más responsable, escuchar más a tus hijos, convivir más con los que estás en tu casa y ponernos las pilas, ¿verdad? Es decir, tenemos que continuar adelante. Bueno, ahorita estás pasando por momentos difíciles de trabajo, bueno, pensar estratégicamente cómo le vas a hacer. No nos podemos quedar quietos, no nos podemos quedar encerrados. Tenemos que movernos, tenemos que levantarnos y tenemos que continuar con la vida. No estamos solos. Aquí está una comunidad ahorita digital, virtual, que somos capaces de volvernos a reunir el tiempo que sea necesario y compartir
lo que la vida nos ha dado. Gracias, Marta, por generar estos espacios. Creo que son muy productivos, lo comentábamos hace rato en el descanso, y qué bueno que continuemos. Estamos en el momento preciso en que tenemos que aprender a escucharnos y a compartir. No solamente compartir conocimientos, sino compartir sentimientos y acciones concretas como estas que pueden fortalecer a muchas personas. Un saludo y un abrazo a todos en su corazón. Muchas gracias, padre. El padre Raúl Martínez es sociólogo y es párroco de la parroquia de San Rafael Tlalmanalco en el Estado de México. Te mandamos un gran abrazo, Raúl. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El pastor Mauricio Sánchez Scott es pastor cristiano, es aparte presidente de la Academia Nacional de la Música y las Artes Cristianas. Si quieren contactar con él, si quieren acompañarlo, pues no sé cómo se dice, en uno de sus servicios, cultos, estudios exacto. Bíblicos. Exacto. @Mauricio S. Scott. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a ti, que Dios te bendiga, a ti y a todo tu equipo. No, muchísimas gracias. Al rabino Moisés Chucurel, es el rabino principal de la comunidad sefaradí en México. Lo encuentran en YouTube, en Comunidad Sefaradí México, o rabino@comunidadsefaradí.org. Y a mi queridísimo Tony Karam, presidente y fundador de Casa Tíbet en México. Lo encuentran en Twitter, en Casa Tíbet México, igualmente en el 5514-7763. Gracias, querida Marta. Te mando un gran beso, muchísimas gracias. A ti y a todo tu equipo, y que tengan un feliz año y que tengan mucha salud y que estemos juntos este año. 100%. Moisés, te mando un gran abrazo, muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, y que siempre puedas abrir estos espacios que tanto ayudan a todos. 100%. Les mando un gran beso y un abrazo.